Y bien, continuamos aquí en la señal digital de la revista Caretas. Mi nombre es Rodrigo Cheitupa, soy el editor general y a esta hora vamos a conversar con Luis Flores Reati, quien postula a la Cámara de Diputados por Lima en Avanza País. Él es el secretario general, ¿no?, del partido, ¿no? Y con él vamos a poder de alguna forma dialogar sobre algunas propuestas, también tema de coyuntura que tienen que ver con el candidato presidencial José Williams. Señor Flores, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde aquí en la revista. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Señor Flores, ahora, ayer salió una nueva encuesta, ¿no?, de Datum y ubica, ¿no?, a su candidato presidencial, José Williams, en una posición muy incómoda, 0.1%. ¿Cómo toman este resultado desde Avanza País? Bueno, el análisis que nosotros tenemos de las encuestas en este momento es claro. Para comenzar, la decisión del voto, todavía más del 50% está indeciso. Es una encuesta de 1.500 personas. Un 4%, un 5%, solamente son 63 personas. Lo que indica esta encuesta es que la elección está totalmente abierta y cualquier cosa puede pasar en los últimos 30 días. Pero ¿no le preocupan desde el partido que el señor Williams esté en el rubro otros? Que tal vez, mire, falta un mes y hay algunos candidatos que han salido del rubro otros. Estamos hablando del candidato Wolfgang Grosso, por ejemplo, del señor Jorge Nieto, que al parecer también tiene una tendencia a salir del rubro otros, mientras el candidato Williams aparece... La lectura, como te digo, Rodrigo, para nosotros es clarísima. Hablaste del candidato Grosso, 1.500 encuestas, 4%, 63 personas han dicho que lo conocen o que supuestamente quieren votar por él. Nosotros en Avanza País tenemos un claro objetivo, que es pasar a segunda vuelta. Estamos trabajando para eso. En las calles tenemos una gran recepción y seguiremos trabajando con el mismo esfuerzo de siempre, porque creo que esta elección está en este momento realmente para cualquier candidato. No está decidido absolutamente nada, en realidad. Pero desde Avanza País, ¿hay algún tipo, no sé, de análisis respecto de los puntos que tal vez deben mejorar, ¿no?, para poder avanzar, ¿no?, en la intención de voto, para poder posicionarse como marca? Porque el señor Williams fue presidente del Congreso, ¿no?, es un rostro conocido, Avanza País ha tenido una bancada, ¿no? O sea, a diferencia de otros partidos que están apareciendo en esta campaña, ¿no?, Avanza País tiene, ¿no?, esa exposición mediática, ¿no?, como organización política. No, claro, por eso te digo, nosotros en realidad no le damos mucha importancia a las encuestas. Nosotros estamos trabajando, tenemos un plan estratégico que se está desarrollando y estamos siguiendo con el plan, y mientras sigamos con el plan y todos esté saliendo de acuerdo con todo, creemos que es lo mejor. Nosotros tomamos a bien las encuestas. Hay otra encuesta, Ipsos, por ejemplo, nos pone en otro panorama, y en realidad por eso te digo que no es una guía en este momento las encuestas para absolutamente nadie. Acá el verdadero análisis de esta encuesta es que esta elección está totalmente abierta y la campaña aún todavía ni siquiera ha calentado del todo, así que nosotros seguimos trabajando con mucha fe sobre todo eso. ¿Los debates van a ser decisivos para ustedes? ¿Creen eso, que van a ser decisivos para poder captar el voto de los indecisos? Bueno, en las últimas elecciones, Muñoz o las presidenciales en algunos casos, ha sido muy importante el tema de los debates, ¿no? Y a nosotros nos toca, en nuestro grupo, nos toca primero con el señor López Aliaga, y con el señor López Chau, ¿no? Los López, ¿no? Entonces, ¿cómo toman ese enfrentamiento que vaya a tener el señor Williams con López Aliaga, que el candidato López Aliaga está teniendo también, ha perdido el primer lugar, el señor López Chau está tercero, ¿no?, un expectante de tercer lugar, con una tendencia tal vez de poder subir porque se está posicionando en el sur del país? ¿Cómo toman ese enfrentamiento? El general Williams es un combatiente. Él sabe que tiene que rescatar el país y él sabe que tiene que enfrentarse y está dispuesto a hacer todo lo que se tenga que hacer. Él está muy convencido y seguro de que en esos debates sale a golpear, a quitar puntos a los candidatos que nos van a tocar, ¿no?, quien fuesen. Claro. Y además porque el señor Williams tiene experiencia, ¿no?, militar, ¿no?, y además su propuesta de ir, ¿no?, de lucha contra la seguridad ciudadana. Mira, no es porque, Rodrigo, sinceramente no es porque sea mi candidato. Ajá. Pero yo he intentado escuchar a la mayor cantidad de candidatos, y el contenido de las propuestas que tienen, yo creo que Williams tiene una gran visión de lo que se tiene que hacer. Ha salido con propuestas. En el Perú de repente estamos de repente mirando un poco más el espectáculo, pero Williams salió con propuestas. Si tú lo escuchas, tiene un contenido importante. Yo estoy totalmente convencido que la ciudadanía va a poder ver esto y va a tomar una decisión, ¿no? Al final, tú sabes que Dios es el que elige a los mandatarios, ¿no? Ahora, la estrategia es ir plaza por plaza, región por región,
pero también es algo muy importante el tema digital, ¿no? ¿Cómo en Avanza País lo están viendo, ¿no? Para llegar a esa masa de jóvenes que también van a votar por primera vez, ¿no? Entre 18 a 24 años, van a ser decisivos esos electores que lo que buscan es rostros nuevos. Mira, lo que pasa es que yo tengo una lectura, ya lo que estás tocando es un tema muy importante, yo tengo una lectura bastante peculiar del tema de las redes. Las redes tienen picos altos, ¿no? De acuerdo a la escucha o de acuerdo a las interacciones que se pueden llegar, ¿no? En el caso de las personas que hayan subido por ese tema, yo creo que ya están en su mayor pico, faltando un mes. Nosotros trabajamos y estamos haciendo tierra y llevando esa tierra al aire, que son las redes, o sea, campaña la tradicional y llevándola a las redes, y de esa manera. Y nuestra estrategia básicamente es llegar a las personas, a la gente, poder conversarle, poder hablar, pero sobre todo nosotros demostrar la indignación que se tiene en este momento porque no se están realizando las cosas y la inseguridad cada vez es mayor, ¿no? Ahora, tengo entendido que Avanza País, a pesar de que está haciendo campaña, también está posicionándose frente a algunos temas de coyuntura, ¿no? Ya han anunciado que no van a conversar con el gabinete Miralles. Es un desastre el gabinete. Ahorita han demostrado que es improvisado. No solamente improvisado, que no tienen soluciones. Hace poco han hecho una conferencia de prensa aquí en Lima, en su oficina, cómodos, con aire acondicionado. Ellos deben ir al lugar, deben ir al Cusco, deben ir al lugar donde están los problemas, saber qué es lo que pasó realmente con el tema de Camisea y solucionarlo. Este tema no solamente, o sea, este tema realmente afecta a las personas más pobres, a los taxistas, a los mototaxistas, a las madres de familia, a todos. Es más, ahorita han suspendido las clases escolares por este tema. Y no hay solución, habiendo pasado tantos días, o por lo menos decirnos, ha pasado tal cosa, producto de tal cosa, la solución. Nosotros, en Avanza País, hemos decidido, como cuando nos convocó Dina Boluarte y nos dimos cuenta que ella no tenía ninguna clase de solución, decidimos no ir, y esta posición también la estamos tomando porque sabemos que mucho más allá de que nosotros le podamos dar alguna solución o algún planteamiento de solución, no tienen la capacidad, este gobierno de casa, no tiene la capacidad de llevar a cabo ninguna clase de solución. Entonces nosotros pensamos que esto simplemente es un tema para que se dé un año de popularidad pues el presidente encargado y no para darnos soluciones. Entonces nosotros entendemos esto y por eso hemos pedido o vamos a pedir la censura de los ministros correspondientes. ¿Pero no cree que eso podría desatarse una crisis innecesaria a pocos días de las elecciones? Porque finalmente si cae el gabinete Miralles, el presidente Barcaza va a tener que elegir o buscar nuevamente a ministros para que puedan ocupar las carteras. Y por ejemplo en el sector de energía y minas, ¿no?, que se ha dispuesto a estas medidas, ¿no?, de la PCM, van a volver a buscarse a otras personas. ¿No cree que esas políticas ya establecidas desde el Ejecutivo se vayan a interrumpir o en todo caso vaya algún tipo de...? Nosotros tenemos dos entes importantes que son totalmente autónomos, la OMPE y el jurado. Esto no tiene absolutamente nada que ver. Las personas que están dentro del gobierno en este momento no son capaces de solucionar el problema. Y en todo caso, si son capaces, ya deberían hace muchos días habernos entregado un planteamiento estratégico, lógico, que se pueda llevar a cabo. Mientras tanto, eso no suceda, yo creo que en realidad es una pérdida de tiempo ir a solamente sentarnos y a conversar, porque acá en este momento ni siquiera han salido a especificar realmente qué es lo que ha sucedido. O sea, ellos no lo saben, ya lo han dicho. Ya estamos el día lunes y la conferencia de prensa creo que fue el miércoles o jueves, y no hay solución. Entonces, en este tema, reunirnos ahorita con el presidente es totalmente estéril. Esa es la realidad, porque todos esos ministros, los que están en este momento, no tienen la capacidad de solucionar problemas. Ahora, usted postula como diputado, ¿no?, por Lima. ¿Cuáles son las principales propuestas que quiere llevar a esa Cámara, ¿no?, sabiendo que vamos a tener una doble instancia, Senado y diputados, ¿no? Y finalmente las normas que tal vez usted impulse vayan al Senado y en el Senado o las ratifique o las rechace. Bueno, en realidad en este momento lo principal que tenemos que tener en cuenta es que los diputados tenemos que fiscalizar. Han habido muchísimos actos de corrupción, ha habido muchos actos en los cuales de ineficiencia política en los gobiernos subnacionales o en muchas entidades. Tenemos que fiscalizar primero que nada. Esa es la principal tarea, es fiscalizar. Segundo, obviamente en el Perú existen leyes, pero estas leyes al final no se hacen respetar o no se llevan a cabo. Entonces, esto es necesario entenderlo de esta manera. La fiscalización es algo muy importante que se tiene que llevar a cabo.
Nosotros, yo como Lucho Flores, tengo tres principales propuestas que van en el tema de seguridad, que me parece que son las más importantes y se van a realizar en los primeros 90 días. La primera tiene que ver con el tema de la corrupción y las personas que trabajan en el Estado. Al día de hoy sí existe esa ley, pero esta ley es por 40 años y puede ser revisada. Y le están sacando la vuelta a la ley. Nosotros, yo Lucho Flores, lo que estoy diciendo es que, primero que nada, tener un proceso efectivo, un proceso garantista, que las personas puedan demostrar su inocencia o no, y estas personas sean sentenciadas. Una persona sentenciada por corrupción, una persona, un funcionario público sentenciado por corrupción, nunca más trabaja en el Estado. Imagínate el puesto el más pequeño posible, el menor, en ningún puesto. ¿En el Estado o incluso participar en contiendas electorales? Absolutamente en nada, ni contiendas electorales, ni trabajar en el Estado, nunca más. Esto realmente daría un excelente mensaje a la ciudadanía para que regrese la confianza a la política. Porque lamentablemente esto es un tema que ha sucedido y sigue sucediendo en el transcurso del tiempo. ¿Y por qué no considerar también otros delitos gravísimos como narcotráfico? Por eso. Es que hay que tipificarlos. Pero posteriormente a esto, lo que yo estoy proponiendo es en el tema del sicariato y la extorsión. Cadena perpetua para sicariato y extorsión. Estas personas no se resocializan, estas personas no se reeducan. Ya estas personas han hecho daño a muchas familias y su trabajo o su empresa o su negocio es el terror, es el miedo, es el asesinato a las personas de bien. Estas personas, cadena perpetua, estas personas no pueden tener derechos penitenciarios de ninguna forma y estas personas, e inclusive lo que yo estoy proponiendo es que ni siquiera tengan derecho a alimentación del Estado. Estas personas verán cómo se alimentan, sus familiares o lo que fuese, pero nosotros tenemos que ser firmes y mandar un mensaje real, jurídicamente posible, que es este tema de la cadena perpetua. Y posteriormente a esto, lo que estamos hablando mucho es que el tema de la delincuencia también es transversal, y en el sentido que aquí hay que cerrar la puerta giratoria. ¿Cómo así? El raqueteo, delitos menores. Una persona entra una vez por haber robado algo y porque supuestamente no cumplía con un monto específico o de repente porque no logró hacer el robo, lo pescan, entra una vez. Por temas de corrupción o negligencia salen una y otra vez roban. Va por la línea de modificar el Código Penal. Exacto. Y estas personas son peligrosísimas. 300, o sea, de acuerdo a la estadística, más de 200 veces intentan por lo menos robar en un solo día. Y estas personas son peligrosas porque ya han matado a muchas personas. El otro día salió un reportaje en el cual un chico, salía el padre pidiendo perdón por haberlo dejado a su hijo, o sea, imagínate, por haberlo dejado trabajar. O sea, hemos perdido totalmente la libertad. Le quiere robar, el chico obviamente no se deja quitar la mochila, que tenía su laptop, su computadora, le hace un corte y lo mata. Estas personas no pueden seguir saliendo. Esa puerta giratoria hay que cerrarla. Un antecedente por el cual fuese, en el segundo, mínimo, una pena privativa de libertad de 1 año mínimamente. Acá hay que olvidarnos de que si no cumplió 5 años, no. Esta persona va presa inmediatamente. Y lo otro es que para complementar este tema, tenemos que atacar a todos los lugares donde venden cosas robadas. Claro. Todos sabemos dónde están los lugares. En algunos lugares de las Malvinas, en San Jacinto, etc. Esto se tiene que acabar. Y esto se va a hacer en los primeros 90 días porque simplemente es voluntad política. ¿Por qué no se hace? No te lo puedo explicar. Pero en un gobierno de Avanza País, Lucho Flores como diputado, no solamente va a impulsar la ley, sino va a fiscalizar para que se realice. Porque aquí nosotros tenemos que trabajar, tenemos que trabajar desde el primer momento, porque no solamente yo como dirigente nacional tengo la obligación de poder llevar estas políticas y realmente saber que la población tiene que cambiar la concepción que tiene de la política. Hay mucho desgaste, hay mucho malestar de la gente y tiene la razón, obviamente, ¿no? Claro. 2 preguntas, señor Flores. ¿Usted es de la idea que hay una excesiva cantidad de normas que deberían revisarse si es que son útiles o no? Y lo otro, usted habla de fiscalización, ¿no? Fiscalizar, ¿no? Gestiones donde se han dado actos de corrupción, pero también los mismos diputados, ¿no? También deberían, o en todo caso, no sé si usted comparte esta posición, fiscalizarse a sí mismos, fiscalizar
tal vez que el Parlamento no se cometan este tipo de actos cuestionables. Y hablo concretamente sobre la Comisión de Ética, ¿no? Muchos congresistas, ¿no?, en estos 5 años han sido blindados, ni siquiera fueron suspendidos, han recibido alguna amonestación a pesar de la gravedad de los hechos. Incluso ha existido algunos congresistas que han sido sentenciados y hasta el momento siguen prófugos, ¿no? Me recuerdo el caso de este congresista Helera, no sé si lo recordará uno de Somos Perú, que él era miembro incluso de la mesa directiva, recibió una condena, ¿no?, en Piura, y se hizo humo. Hasta el momento no tiene paradero conocido. Tu pregunta es excelente, porque nosotros, aquí hay una indignación de todo el pueblo peruano por la corrupción, por la delincuencia. Esa indignación es, dicho de paso, la que yo también hago mía, la indignación. Por eso quiero postular a diputado, porque ahí es donde vamos a poder fiscalizar. Y efectivamente, aquí todos los diputados se tienen que comprometer a actuar con transparencia y recuperar la democracia participativa, que la gente sepa qué se está haciendo, qué se está realizando, y que en este momento todos se tienen que comprometer que ya no puede haber blindajes, que efectivamente la gente tiene que saber llevar bien los caminos que elige, y si que por alguna falta, siempre lo digo, que hayan procesos justos, donde te puedas defender, claro, que no haya persecución política, eso no. Pero cualquier persona que realmente, efectivamente comete alguna clase de delito, falta, lo que fuese, tiene que estar sancionada. No podemos seguir de esa manera, Rodrigo, y yo estoy totalmente seguro que si de esa manera lo trabajamos, vamos a lograr muchas cosas, pero sobre todo vamos a recuperar la confianza de la gente. Porque este tema de que ahorita la campaña esté fría, y esto es porque en realidad la gente perdió la confianza en la política y no le interesa mucho, lo cual no debería ser de esa manera, más bien deberían estar más involucrados. Ahora, yo también le quiero consultar, por ejemplo, por un tema que es el financiamiento público directo, ¿no?, otorgado por el Estado, ¿no? En su momento, Avanza País estuvo cuestionado porque el partido destinó cerca de 500.000 soles a una empresa de capacitación vinculada, no creo, a su círculo cercano. Entonces, por ejemplo, ese asunto del financiamiento público, ¿no?, lo conversaba con el candidato Vladimir Mesa. Él me decía que si llegara al Senado, trabajaría con diputados para quitar ese fondo que se le destina a las agrupaciones políticas. ¿Qué harían desde Avanza País? Por el caso específico de Avanza País fue fiscalizado por más de un año con el tema. Si tú ahorita entras es una información pública, claro, si tú entras a la página de OMPE, te das cuenta que Avanza País nunca ha sido multado ni denunciado por ningún caso de mal uso del fondo. Ese tema fue esclarecido mediante una fiscalización de más de un año. Y tampoco tenemos ninguna clase de denuncia penal por el tema. O sea, el caso se esclareció. No es que haya habido un mal manejo del fondo. Pero sin embargo, yo sí creo que en este momento necesitamos destinar todos los esfuerzos para recuperar la confianza en la gente, recuperar la seguridad, recuperar la libertad. Y en este caso específico, yo creo que sí deberíamos tener austeridad y yo creo que sí deberíamos eliminarlo, ¿no? ¿El financiamiento público yo creo que directo debería eliminarse en el próximo Congreso? Yo creo que sí deberíamos eliminarlo en el próximo Congreso, porque sería una muestra en la cual nosotros le decimos a la población que realmente nosotros queremos trabajar y tenemos austeridad, ¿no? Hay muchas cosas que se tienen que eliminar, ¿no? Claro, los bonos, aparte de eso, todos los bonos del Congreso también tienen que desaparecer. Todos los bonos. Acá el congresista sabe que tiene bueno, no estoy seguro exactamente cuánto es 15.000 soles, creo, mensuales. Tu sueldo, ¿no? De acuerdo a ley, pero ya nada de bonos, nada de canastas. Gastos de instalación, por ejemplo, ¿usted cobraría los gastos de instalación? Todos esos gastos tienen que desaparecer, Rodrigo, porque la gente lo toma como una burla. La gente a veces vive con menos de 10 soles diarios y eso es una burla. O sea, yo vivo en Lima, no necesito gasto de instalación. Y las personas que también viven en el exterior, se supone que se meten al tema político porque tienen una expectativa no de lucrar. Claro. O sea, por más que tú vivas en cualquier lugar de Perú, tú te metes a esto porque quieres servir. Entonces, cobrar un gasto de instalación, a mí me parece, los de Lima y todos los demás, eso debe desaparecer. Cada persona ya sabe cuál es el destino, es que estás postulando tú a un trabajo. Y tú ya tienes que tener claro
cuál es el recorrido que tienes que tener. Ninguna clase de bono tiene que existir en este Congreso. Y ese es el principio del camino a recuperar la confianza en la gente. ¿Y el número de asesores, por ejemplo, debería reducirse también de 7, por ejemplo, a 2, Mira, como plantean otros? principalmente yo tengo una experiencia dentro del Congreso porque, bueno, soy secretario general del partido. Principalmente yo, de ser elegido diputado, lo primero que voy a mirar, hay 4.000 personas estables trabajando en el Congreso. Servicio parlamentario. Servicio parlamentario. Yo lo que voy a hacer es examinar a las personas que están en el servicio parlamentario y estas personas que ya son estables, buscar a las que tengan mejor técnica parlamentaria o mayor experiencia en técnicas parlamentarias y traerlos a mi despacho. Yo creo que un número razonable para poder llevar a cabo una buena gestión son 4 de ellos. Nosotros tenemos que eliminar los trabajos o los puestos de favor político. Puestos de confianza. Eso es lo que se tiene que eliminar. Tenemos que traer a los especialistas. En el Congreso ya existen un montón de especialistas y nadie los tiene en cuenta. Eso es lo que nosotros tenemos que recuperar porque de esa manera también es un tema de austeridad, pero sobre todo es un tema de especialización, porque hay muy buenos técnicos que tienen técnica parlamentaria y nos pueden ayudar, porque hay que tener en cuenta que el Congreso tiene su dinámica, que necesariamente necesitamos un especialista. No es simplemente ser un abogado o ser politólogo, no. Claro. Eso, hay que tener un especialista para que nos pueda ayudar a tener una buena gestión, ¿no? Señor Flores, ya para ir terminando la entrevista, ¿le preocupa que Avanza País no pase la valla? Porque en el Senado, ¿no? Sabe perfectamente que hay algunos grupos políticos que están ya, se podría decir, posicionados, pero a usted particularmente le preocupa que Avanza País no vaya a alcanzar la valla y se quede sin inscripción. En realidad no me preocupa, depende de la encuesta que veas, Rodrigo. Tú estás viendo la encuesta que salió ayer de Datum, si ves la encuesta de Ipsos, tu visión sería distinta. No, sí la he visto, pero hay, o sea, cada encuesta... Aquí le hacemos caso, o sea, obviamente claro, hay que ir a lo mejor, pues, ¿no? Claro, claro. Pero vuelvo a repetirte, aquí yo no pienso en pasar la valla, yo no pienso en las encuestas, yo no pienso en nada. Yo pienso en salir a demostrar que somos los mejores, a dar propuestas económicamente viables, jurídicamente posibles. Acá no vamos a venir el Perú a hacer planeta o cárceles con culé. O sea, no. Acá el populismo lo tenemos que acabar. Nosotros tenemos que demostrar a las personas que somos los más indicados para poder llevar los destinos del país. Y eso es lo que más importa ahorita. Tú te has preocupado por las encuestas de hace rato, pero yo en lo absoluto. Yo creo que Avanza País no solamente va a pasar la valla, vamos a tener una buena representación y estoy seguro que el general Williams va a repuntar en los próximos 30 días. Claro. Bien, señor Flores, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Lo quisiera invitar a que usted se pueda dirigir a esa cámara para que le pueda dar un mensaje a toda esa población que hasta el momento no elige por quién votar, ¿no? Hay 50% de indecisos, usted lo ha dicho, ¿no? Durante la entrevista, y yo le quería, ¿no? pedir que ¿por qué la población debería apostar este 12 de abril por Luis Flores, candidato a diputado por Lima en Avanza País con el número 2, y por qué también debería respaldar la candidatura del general José Williams? Por favor. Muchas gracias, amigos. Yo soy Lucho Flores, voy a diputados por Avanza País con el número 2. Y principalmente yo estoy indignado con las actuales administraciones y con la actual forma en la que se lleva la política, y lo que yo quiero es trabajar para recuperar la seguridad, recuperando la libertad de todas las personas de bien en el país, y eso lo vamos a lograr en los primeros 90 días. Bien, estuvo con nosotros de esa manera y cerró su participación en el programa Perú 2026 Luis Flores Reategui. Él postula a la Cámara de Diputados por Lima con el número 2 en Avanza País. Él ha podido explicar un poco el optimismo que tiene en la agrupación de que el general José Williams Zapata pueda remontar en las próximas semanas en los sondeos de opinión, como también las propuestas que él quiere impulsar el señor Flores si es que llega a ser diputado, ¿no? Fiscalizar a las gestiones locales, ¿no? y regionales que muchas veces están involucrados en actos de corrupción. Así que continúen en la señal digital de Revista Caretas, que vamos a venir dentro de algunos minutos con una nueva entrevista.